Creo que ya, no estoy seguro. Tal vez le sale ahí en la aplicación alguna pregunta de si aceptan la grabación, entonces porfa revisen. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. La verdad no estoy seguro si está grabando, pero por si acaso pues lo puse ahí a grabar. Dije, perdón, aquí dice, así pues dice iniciado por Juan Dayal al asistir, pero no, aquí no dice, no dice que, no dice de hundirle aceptar, dice solamente iniciado. Ah, bueno, listo. Sí, pues acá me aparece que empezó la grabación con la transcripción y todo, pero vamos a ver. ¿Listo? No estoy seguro si, mejor dicho, no estoy seguro si quede grabado, pero pues trataré, porque por el otro medio, por Meet, no me estaba dejando ya grabar, entonces por eso usé Teams para ver si lo puedo grabar. Bueno, bueno, damos inicio a esta pequeña capacitación o curso, por decirlo así, de conocimiento de metodología básica. No es algo demasiado especializado, pero sí la idea es que tengan por lo menos la información que necesitan para hacer el análisis metodológico dentro de su CDA. Para que conozcan un poquito la normativa o los documentos técnicos de los cuales pues se pueden ir alimentando esos procedimientos de ustedes y pues además de eso se pueden ir realizando los procesos de metrología dentro de su CDA. Bueno, lo primero es, bueno, acerca de precisamente de esa bibliografía. Entonces, voy a ponerles acá, todo esto se los puedo descargar en un PDF, como para que por si acaso se quedan en algo ahí, yo les puedo pasar esto que estoy dibujando. Ah, bueno, porfa, me avisan si en algún momento se deja de ver la pantalla. Como recomendación, mañana y el viernes sí tratar de, bueno, por lo menos el viernes, tratar de estar todos en un computador para hacer un ejercicio pues que ustedes puedan realizar un pequeño ejercicio como en Excel, ya el tema de análisis de certificados de calibración y eso. Hoy y mañana es un poquito más teórico, entonces no importa en qué dispositivos estén. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces lo primero es que a nivel internacional hay unas guías ILAC que se puede incluso estar revisando directamente desde la plataforma ILAC. ¿Sí? Entonces acá tenemos la plataforma y ustedes ponen ILAC en Google o guías ILAC o ILAC Guidance y de una vez pues obtienen ese contenido. Pues lo único es que van a estar en inglés, pero pues digamos que es un contenido interesante. Por lo menos pues ya sabemos que hay una guía ILAC para organismos de inspección que incluso ONAC tiene en cuenta dentro de sus auditorías y pues dentro de todos los procesos de los CEDAS pues también se tienen que tener en cuenta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la P15, que es la guía que pues digamos que da ciertas o se puede revisar ciertas cosas a través de esta guía. En el caso de temas metrológicos, pues tenemos principalmente la guía ILAC G24, que es la guía para la determinación de intervalos de calibración y recalibración para equipos de medición. También tenemos, por acá, ¿dónde está?
la guía ILAC G27 de 2019, que es para la guía para las medidas realizadas como parte de un proceso de inspección. Entonces, digamos que como primeros documentos, esos dos documentos serían bastante importantes, específicos, o mejor dicho, detallados hacia el tema de metodología dentro del CDA, porque digamos que nos caen en ambos, digamos, en ambos fuertes de la metodología dentro del CDA, que sería el proceso de medición y el proceso de cómo voy revisando mis equipos o manteniendo o recalibrando o calibrando mis equipos, o cómo defino esos intervalos de calibración. ¿Listo? Entonces, y las guías, por lo menos la G24 y la G27, o para que tengan un referente bibliográfico un poco más robusto. Listo, lógicamente, pues también tenemos la 17020, en este caso, pues dictamina todo lo que se requiere dentro de un organismo de inspección. Y pues como hijo de ellos ya sabemos que está el CEA, ¿no? El CEA 3.001, que son los criterios específicos de acreditación, que es un documento específico que redactó NAC precisamente para los CDAs. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, pues podríamos decir que tenemos, digamos que una base. Sin embargo, hay unos documentos adicionales que tendrían que tenerse en cuenta, que básicamente nos dictaminan grandes aspectos dentro de la metodología de un CDA, que son las NTCs. Precisamente tendríamos en cuenta, en el caso de un CDA de motocicletas, por lo menos dos NTCs, que serían la 5385, que prácticamente que dice, creo que este es del 2011, prácticamente esta dice los requisitos para un centro de diagnóstico automotor, y en ellos especifica los requisitos que se necesitan dentro de pues para los equipos de una pista de motocicletas. Y por otro lado, la 5365, que en específico establece los requisitos para realizar las pruebas de emisiones contaminantes. ¿Listo? Si ustedes tuviesen de pronto un CDA que solamente revisara motocicletas eléctricas, entonces serían todos menos este. Pero como revisan son motocicletas a combustión, pues sabemos que este va a ser relevante debido a la prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Esa sería, digamos, la documentación base desde donde podríamos sacar algún argumento, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos, y como lo mencionamos en la capacitación varias veces el otro día, pues que hay métodos no normalizados y que hay aspectos de los cuales el CDA tiene que tener en cuenta, aunque ninguna de estas normativas o guías lo mencione. Entonces también, digamos que aparte de esto, tenemos documentos internos del CDA, manuales y fichas técnicas de equipos. ¿Listo? Que van a alimentar completamente entonces la serie de documentos que necesitamos para todo lo que es el análisis metrológico dentro del CEDA. ¿Listo? Una pregunta hasta acá, ¿queda claro? Bueno, es solamente como un inicio de la bibliografía. Bien. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con metrología. Entonces, metrología es el análisis precisamente, o es la ciencia que estudia las medidas, ¿sí? Es los procesos de medición, las medidas, cómo se garantiza una medida y qué tan precisa, exacta
puede ser una medida, prácticamente que todo eso me lo determina la metrología. Entonces, en este primer momento, digamos, la primera palabra importante sería ¿qué es medir? ¿Listo? Entonces, este es un concepto básico, pero refrescándolo de pronto un poquito, ¿qué es medir? Algunos de ustedes, de pronto, Inge, Edwin, Luis o Ana, tendría el concepto de ¿qué es medir? Como conocer un parámetro de cantidad. Conocer un parámetro de cantidad. Ok, sí, se puede decir que conocer, sí. Sin embargo, uno puede conocer empíricamente, ¿no? Digamos que podría decir uno, eso es bastante grande o eso es bastante pequeño, o sea, empíricamente o más bien cualitativamente, ¿sí? Sin darle números. Entonces, sabemos que sí involucra, la medición involucra dar ciertos números, ¿cierto? O darle a ese parámetro o esa cantidad unos números. Entonces, el proceso de medir o la medición, básicamente, ¿qué es una comparación? ¿Listo? Entonces, una comparación, pero la comparación respecto a qué se, se debe determinar. Bueno, respecto precisamente a algo que llamamos un instrumento de medición. Entonces, medir es hacer una comparación entre qué? Bueno, entre una variable física que ya sabemos por los sensores que hay muchas variables físicas como temperatura, presión, caudal, distancia, velocidad, etcétera, ¿sí? Cantidad de sustancia, en el caso por ejemplo de los analizadores de gases, cantidad de sustancia, cantidad, porcentaje de CO, porcentaje de CO2, partes por millón de hidrocarburos. Básicamente una variable física o química la compara respecto a un instrumento de medición. Bien, eso sería lo primero, medir. Ahora lo segundo, ¿qué es verificar? Inge Ana o Inge Luis. Como comprobar que esa medición sí es confiable. Ok, comprobar si esa medición es confiable. Bueno, sí podría darse. Esa realmente sería también entonces una comparación, ¿cierto? Una verificación realmente también sería una comparación. En este caso, ya no estamos comparando la variable física con el instrumento de medición, sino en este caso estaríamos comparando el propio instrumento de medición para ver qué tal está ese instrumento de medición, ¿cierto? Entonces esa comparación se daría entre el instrumento de medición y algo que llamamos un patrón. Patrón. A ver, que creo que ya llegó. Un segundito, ¿cómo hago esto? Gente. Ya está Carol acá. Y lo que llamamos un patrón, ¿cierto? Entonces, medir es comparar. ¿Qué comparamos? Un instrumento de medición contra una variable física. Entonces voy a poner acá variable física. Variable física. O química. ¿Qué podría ser? Y ese instrumento de medición, como necesitamos saber qué tan confiable es, como decía Ana, pues necesitamos entonces hacer una comparación de este instrumento de medición contra un patrón, ¿cierto?
¿Qué pasa? Pues que este patrón, básicamente, bueno, ¿qué característica tiene un instrumento de medición? O cómo, ¿qué se puede decir de un instrumento de medición? Pues que me puede dar en números, me puede cuantificar una variable física, ¿cierto? Bueno, sí, ya está por ahí, Carlos. Me puede cuantificar, un instrumento de medición me puede cuantificar una variable física. ¿Listo? Es decir, me puede poner en números esa variable. Entonces, va a tener lógicamente ciertas restricciones y podríamos asociarle al instrumento de medición 3 características dentro de esa cuantificación. ¿Listo? 3 características principales, pero bueno, realmente 4, ¿sí? Que podríamos asociar como mínimo, ¿sí? Que serían principales. Algo que ahorita hablamos de ello bien detalladamente, que sería el rango de medición. El rango de medición. Otra variable importante o característica importante que sería la resolución de medida. Y otras dos que serían la precisión al revés, precisión, sí. Y la exactitud. ¿Listo? Que ahorita nos detenemos respecto a eso. Bien. Ahora, ¿qué características puede tener un patrón? Entonces, un patrón en este caso, pues básicamente me va a dar dos cosas. O sea, principalmente, ¿no? Pues podríamos decir que también tendrá un rango de medición, una resolución, una predicción y una exactitud. O sea, podríamos asociar las mismas características o algo como de esas mismas características del instrumento de medición al patrón, pero nos importa realmente en el patrón la medida como tal, la medida del patrón de esa variable física que estoy dando como patrón y el error. ¿Qué significa? Pues que realmente esta exactitud que decimos del instrumento de medición no se puede dar, por eso decía que eran como más bien 3, pero esta exactitud no se puede dar directamente. Más bien se puede dar como un requisito, pero no se puede determinar sin determinar el error con una comparación. ¿Listo? Es decir, esta exactitud que tenemos acá del instrumento de medición más bien es un requisito para mi instrumento y no es un valor que podamos dictaminar sin solamente al hacer medición. O sea, necesitamos hacer una verificación para poder determinar si el instrumento cumple con la exactitud que se requiere. ¿Listo? Ya vamos a ir a ver por qué es relevante entonces esta palabra y por qué quedó ahí como resaltada. Es decir, es un requisito para mi instrumento o puede darse como un requisito para mi instrumento de medición, pero va a depender de un proceso adicional que en este caso podría ser una verificación. ¿Listo? Ahora, la palabra, digamos, famosa de calibración. ¿Qué es calibración? ¿Alguno podría ayudarme con esa palabra? El Inge Luis, que ya estuvo en una calibración. ¿Entiende usted
Inge Luis, por calibrar. Inge. Creo que no tiene micrófono. Ah, fue madre. Pero ahorita saludó, que estaba Sí, activo. déjeme, yo le firmo. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Ah, listo, dije, qué pena, estaba del celular, me toca también celular y computador. Entonces, les decía, pues sería como la comparación también pero ya verificando si el equipo es confiable o no en su punto, dependiendo del error que maneje. Ok. O sea, sería una comparación un poco más robusta, ¿cierto? Exacto, o sea, más Más interna o más detallada, por profunda. decirlo así. Exacto. Bien. Algo así, pero realmente verificar y calibrar es prácticamente lo mismo, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, sobre todo pues, en este tema de metodología dentro de los EAS, que es una comparación y también es respecto a un patrón, ¿sí? Sin embargo, ese patrón cambia entre la verificación y entre la calibración. Usted puede tener un patrón, entonces acá podríamos hablar de los tipos de patrón. Entonces usted puede tener un patrón de trabajo, ¿sí? Patrón de trabajo. No sé si en algún caso ustedes han visto en algún CDA que se tenga un patrón de trabajo, o sea, algo con lo que comparar un instrumento de medición. ¿Lo han visto alguien? Bueno, sería raro que no lo hubiesen visto porque sí la norma, la 5365 por lo menos exige un patrón de trabajo, ¿cierto? Que es un patrón para los analizadores de gases. Entonces, un patrón de trabajo puede ser, por ejemplo, las botellas de gas patrón, ¿sí? O lo que le llama uno las pipetas o la bombona, bueno, como le llamen allá. Con lo que hacemos la Verificación. parte de ajuste y verificación del equipo analizador de gas. Exactamente. Entonces, ese sería un patrón de trabajo. ¿Qué significa? Que usted va a estar periódicamente y mucho más frecuentemente usando ese patrón dentro de su proceso del trabajo, ¿sí? También se puede decir que tienen otro o pues, deberían tener otro patrón de trabajo que no necesariamente, bueno, ese por lo menos, ese patrón de trabajo por lo menos, digamos que estaría certificado y digamos que esos certificados son trazables. Ahorita explicamos bien el término de trazabilidad, pero básicamente podríamos mencionar que ese patrón de trabajo usted puede garantizar que tiene cómo determinar si tiene una medida correcta y tiene un error determinado. ¿Listo? Es decir, que si un 1%, bueno, más bien que si 300, que si la medida son 300 partes por millón y que el error es una parte por millón de hidrocarburos, por ejemplo, ¿cierto? En hexano. Bueno, en propano, en este caso, para ese patrón de trabajo. Sin embargo, sé que o deberían o pueden tener otro patrón, que sería en este caso, por ejemplo, una superficie lisa, ¿cierto? Es un patrón que ustedes de pronto convencionalmente usan dentro del proceso del CDA, pero no lo entienden como un patrón, pero realmente sí es un patrón. Entonces, esa superficie lisa en donde digamos que vamos a garantizar que el profundímetro inicie con la medición en cero, ¿cierto? Entonces, tendríamos que acá está el profundímetro,
¿cierto? Y cuando pongo el profundímetro sobre esa superficie lisa, pues el palito del profundímetro queda totalmente plano respecto a la tabla, pues, o a lo que tenga como patrón, y entonces está haciendo un patrón de trabajo. Entonces, digamos que esos son los que llamamos patrones de trabajo. Son los patrones que realmente, pues, en este caso, por ejemplo, por la 5365, pues los gases patrón se deben garantizar que sean trazables, ¿no? Que tengan ciertas características con error y con una medida determinada. Pero este también, digamos que, entre comillas, lo podríamos llamar un patrón de trabajo, pues como usted no escoge una superficie que sea rugosa o que sea poco uniforme para que sea su cero del profundímetro, sino que escoge de pronto un mármol o escoge un vidrio o algo que usted trate de garantizar de que es una superficie lisa, y por eso usted dice, bueno, eso es tan liso que podríamos decir que esto es un cero de profundidad, ¿cierto? 0 milímetros de profundidad. Y por eso usted dice, ah, bueno, este patrón va a ser mi cero. ¿Listo? Entonces sí tenemos constantemente patrones de trabajo. Pero en este caso, la verificación, por ejemplo, con gas patrón, no requiere que sea trazable hasta un organismo acreditado. ¿Sí? Por otro lado, la calibración sí requiere que este patrón o que quien hace la comparación o con respecto a lo que se hace la comparación esté acreditado. Entonces, requiere una trazabilidad de una acreditación. En este caso, la acreditación, pues, en Colombia se da a través de ONAC. No significa que sea el único ente que pueda acreditar un laboratorio de inspección, pero como estamos en Colombia en este caso, pues son los que aceptamos, perdón, un laboratorio de calibración. Entonces, como estamos en Colombia, son los que aceptamos como laboratorios para poder ejecutar una calibración. Entonces, digamos que en sí la verificación y la calibración son el mismo proceso. Lo único es que la calibración, los métodos que se han desarrollado o que se implementan para la calibración ya han sido revisados por ONAC. En cambio, en la verificación no es necesario hacer esa revisión de métodos. ¿Listo? De pronto, pues lo que sí es necesario es que se tengan los métodos, ¿no? Que por ejemplo, el laboratorio que hace la verificación tenga esos métodos para realizar esa verificación. Bien, listo. Bueno, hay un término más que sería relevante mencionar en este tema. No es tanto de metodología, pero sí tiene que, pues es necesario tenerlo en cuenta, que es el mantenimiento. O la palabra mantener. Entonces, bueno, falta una, ¿no? Faltan dos, realmente. Ajustar y mantener. Ajustar y... Listo, entonces el primer término, ajustar. Entonces, en este caso, dar ajuste o ajustar algo se está refiriendo, en este caso, ya no a una comparación como tal, ¿sí? Sino ese término de ajustar es realmente darle un valor conocido.
¿A quién? Pues comúnmente a mi instrumento de medición. Entonces le proporciono un valor conocido a mi instrumento de medición. Entonces, por eso conocemos el clásico ajuste a cero. Entonces, el ajuste a cero del profundímetro a través de una superficie lisa. El ajuste a cero del frenómetro. Inge Edwin, ¿cómo se hace el ajuste a cero del frenómetro? Del frenómetro. No, dije, me corchó. Lo No, no corché. la sé. Sí. Inge Luis, el ajuste a cero del frenómetro. Prácticamente el software lo hace por medio, pues, valga la redundancia, del software. Antes de ingresar a rodillos, él nos indica un letrero de Que se está ajustando a cero. Ajustando a cero, exacto. Pues automáticamente Listo. el software lo hace por ese Bien. método. Entonces le cambio la pregunta. ¿Qué está haciendo el software cuando está haciendo el ajuste a cero? Ahí sí. A ver qué está haciendo el software. Está verificando que la plataforma esté libremente, no tenga ningún peso en este caso, porque suele suceder que si tú ingresas a la motocicleta antes de que haga el ajuste, te aparece un error, o pues sí, un error en el sistema no permitiendo el proceso. Bueno, por el peso de una moto, ¿no? Pero digamos que no esté una moto, sino esté una persona con un pie dentro de la plataforma y otro pie por fuera de la plataforma. Tampoco permite hacer la prueba hasta que como le digo, la plataforma no esté libremente. Ok, bien, va por ahí, ya más o menos está ahí entendiendo. ¿Alguien quiere aportar algo más o se quedan con lo que dice el Inge Luis? No. Entonces, el frenómetro, bueno, no lo dibujé bueno, voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Frenómetro. Y acá están los rodillos del frenómetro, ¿sí? Y debajo del frenómetro pues tenemos, digamos, el frenómetro y su estructura, su bastidor, su chasis, está montado sobre unas galgas, ¿sí? Que son realmente los sensores, ¿sí? Y entonces, realmente lo que está haciendo el frenómetro, o sea, el freno perdón, el cero del frenómetro no es cero absoluto, o sea, no es cero peso completamente, no es, bueno, cero fuerza sí debería ser, pero en el caso del peso no es cero en absoluto. Entonces tengo acá los cuatro o las dos galgas, las que tenga, acá dibujé cuatro, y entonces realmente el bastidor y los rodillos y todos los sensores y el motorcito y todo lo que tiene el frenómetro tiene un peso, ¿cierto? Una masa. Entonces esa masa está aplastando estas galgas. Entonces esas galgas, digamos que en este caso el software pues tiene esa precaución de que si se está sintiendo un valor de peso mayor que realmente debería sentir, o sea, de solo el bastidor, entonces pues se detiene o no se deja continuar la prueba, ¿cierto? Pero realmente ahí lo que está diciendo el software es, oiga, estas galgas sí están sintiendo un peso, pero ese peso voy a determinarlo como si fuera cero. ¿Listo? Como si fuera cero. Es decir, estoy ajustando el cero del frenómetro. ¿Por qué? Porque realmente no es que las galgas estén sintiendo cero masa, 0 kilogramos. Porque realmente sí están sintiendo los kilogramos del bastidor, los rodillos y todos los sensores y actuadores y motor que tiene ahí ese
ese frenómetro. Pero ahí estoy diciendo 0 kilogramos porque estoy precisamente haciendo el ajuste a 0. ¿Listo? Si no se da ese ajuste o si hay algún peso anormal, pues realmente la medida podría quedarse alterada. Por eso el software en este caso tiene esa precaución de que si hay alguien montado ahí o una moto encima durante el proceso de ajuste de 0, pues dice no, repitamos el 0. ¿Listo? Entonces, todos los equipos o todos los instrumentos de medición tienen una forma de hacer el 0. En el caso de profundímetro ya sabemos que es una superficie lisa. En el caso del frenómetro, el 0 sería el peso del propio frenómetro, o del propio frenómetro. Y en el caso del luxómetro sería luz ambiente, ¿cierto? El luxómetro comúnmente hace su 0 durante el proceso de encendido, ¿sí? Vean que es curioso porque en el frenómetro lo hacemos cada vez que voy a empezar una prueba. En el profundímetro, no sé cómo lo tengan, pero como mínimo sería cada vez que voy a tomar una medida. O bueno, que voy a empezar una prueba también, ¿cierto? En el luxómetro se hace prácticamente cada vez que enciendo el equipo, ¿sí? Si el equipo no se apaga en todo el día, pues sería solamente una vez al día, ¿sí? El ajuste de 0. Y en el analizador de gases, el ajuste de 0 se hace cada vez que voy a tomar una muestra, ¿cierto? Cada vez que voy a tomar una muestra. No podemos decir que el ajuste de 0 del analizador de gases es cada prueba de emisiones contaminantes. Porque recuerden que una prueba de emisiones contaminantes puede salir rechazada antes de tomar la muestra. Es decir, por fugas en el tubo de escape, por salidas adicionales en el tubo de escape, por presencia de humo negro o azul, por RPMs por fuera del rango, por fuga de aceite en los tapones o ausencia de los mismos. ¿Sí? Entonces tenemos ciertas condiciones de rechazo que diríamos, bueno, se hizo la prueba, pero no se hizo el 0. Entonces el 0 de la prueba del analizador de gases es cada vez que se va a tomar la muestra. Cada vez que se va a tomar la muestra. ¿Listo? Eso sería ajuste, darle un valor conocido al instrumento de medición. El ajuste, por eso es tan común el ajuste a 0, porque tengo un valor conocido en 0, ¿sí? Que sería el valor específico que necesito para iniciar la medida. ¿Aló? Sí, cuéntame. Una consulta, de pronto, de estos de ajustes a 0, esto tiene que estar, pues no sé, de pronto se me vino en validación del software, o eso no lo pide validación del software. No he visto que lo pida ninguna norma, ¿sí? Okay. De pronto sería interesante tener bueno, la 5365 sí la pide. Pero para gases. Para gases solamente. Pero para todos los equipos, la 5385 no lo pide. Entonces, durante el proceso de la validación no es requisito. Pero Okay. de pronto sería interesante porque una vez ONAC diga que G27 o que algún otro documento de metrología sea requisito, pues sí va a ser requisito que todos los equipos hagan un 0. ¿Sí? O sea, no está de más tenerlos, pero sí están, digamos, sobrados, ¿no? Porque sí, digamos que en términos de metrología, sí siempre es indispensable tener un 0, un ajuste de 0 de los equipos. ¿Listo? Bien. Perfecto. Mantenimiento. Entonces, en este caso, el mantenimiento se entiende como un cambio de las características, bueno, no de las características, sino una adecuación de algún mal estado o de un
o de un estado que queremos continuar. Entonces, por eso tenemos mantenimiento preventivo, por eso tenemos mantenimiento correctivo. Y bueno, estos dos principalmente dentro del CDA. Sin embargo, en los estudios, digamos, más robustos de mantenimiento, pues se tiene mantenimiento predictivo, se tiene mantenimiento. Bueno, estos dos pueden ser ambos programados, ¿no? Programados. Se tiene mantenimiento productivo total, mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis de causa raíz, así como el RCM que se hace para detectar las causas de una no conformidad, también se puede aplicar para un proceso de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, principalmente, pues en los CDA se ve mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo, pues ONAC o los últimos auditores con los que he tenido auditoría, precisamente están, pues digamos que ya ha llegado mucho más ingeniero mecánico o gente con experiencia precisamente en procesos de mantenimiento y dicen, oiga, el mantenimiento en los CDAs se hace ahí con un programa de mantenimiento, pero nunca, no se determina correctamente de pronto esos intervalos o por qué no tienen algo más robusto. Bueno, de pronto los CDAs pequeños no hay tanto problema, pero sí se está queriendo como darle más, digamos, robustez a esos programas de mantenimiento que se tienen. Por ejemplo, antes uno decía, no, yo hago mantenimiento 1 o 2 veces al año y mostraba solamente que se habían hecho los mantenimientos. Ahorita, no sé si ya lo tienen ustedes, si no lo tienen, ténganlo en cuenta porque lo están pidiendo, que es que los mantenimientos, según la 5385, los mantenimientos tienen que, o dependen la programación de los mantenimientos dependen de tanto las recomendaciones del fabricante como el volumen de inspección, ¿sí? Entonces, ese requisito lo están pidiendo en todo momento ahora. Sí, Inge, nosotros tuvimos esa no conformidad en la última evaluación de ONAC. Bueno. Entonces, sí, tuvimos eso y ya, pues digamos que ya también modificamos y nos dio de acuerdo al número de revisiones hacer 2 mantenimientos en el año. Porque, por ejemplo, hay un equipo que me dice 6 meses o 6.000 pruebas. Ok. Y, digamos, al año pasado cerramos como con 5.000 algo, entonces pues estamos a 6 meses. Pero aquí viene una preguntita que no sé si de pronto lo vaya a explicar después o algo. ¿Qué pasa? Que digamos que hay veces, espérate, Antonella, que, disculpe un segundo. Tranquila. Ya voy, ya. Entonces, que por decirlo, nos da que tenemos que hacer 2 mantenimientos, pero digamos que en el año, de acuerdo a lo de periodo de calibración, digamos que en ese año o no calibramos o no hacemos verificación o no nos concuerdan, por decirlo, esas fechas con mantenimiento. Entonces, digamos que nosotros siempre le preguntamos a la ingeniera Yannick y dice, esas son 2 cosas independientes. Mantenimiento no tienen que hacerlo específicamente que cuando hagan verificación o calibración. Y el proveedor de mantenimiento me dicen, pero es que mantenimiento y no van a calibrar o no van a verificar porque cuando yo hago mantenimiento pues se desajusta o puede haber algún desajuste de los equipos. Entonces, nos quedamos necesariamente cuando hay un mantenimiento tengo que calibrar o verificar o cómo lo manejamos, ¿sí? Ok, claro, entiendo el punto de vista de Yanico completamente porque realmente el programa de mantenimiento trata solamente, digamos, directamente a través del mantenimiento del equipo. Sin embargo, lo que le está diciendo el proveedor de mantenimientos y de calibración es verdad. O sea, usted hace un mantenimiento y realmente, lo que pasa es que pues de pronto uno no reporta todo en el CDA, pero realmente durante el proceso de mantenimiento puede ocurrir, no sé, que un sensor saque la mano, o sea, durante el proceso se dieron cuenta que ese sensor estaba fallando. Y pues si uno cambia el sensor,
sí o sí debería, está casi que, imaginemos esta situación, que dentro de, yo hago el mantenimiento de este equipo y me doy cuenta que este sensor está perfecto, este sensor está perfecto, este sensor está, este está perfecto, pero este está malo. Entonces, pues lo lógico y lo que le va a decir el proveedor de mantenimiento es cambie este, ¿cierto? Comprémoslo, lo ponemos de nuevo y pues realmente lo que uno debería hacer ahí de forma real es, tan pronto hice este cambio, pues ya el instrumento de medición ya no es el mismo. Prácticamente que estoy cambiando ese instrumento de medición, entonces tendría que calibrar de nuevo ese equipo y garantizar que ese equipo cumple con los criterios de la 5385. Entonces, eh, realmente si uno si uno lo hiciera así, tal como dice la lógica, eh, también sería necesario hacer un mantenimiento, o sea, aprovechar los periodos de calibración o de verificación, o esos procesos para hacer un mantenimiento, ¿sí? Eh, que no le coincidan de pronto eh, dentro de la calibración, pues ese es el problema, ese sería el inconveniente, ¿no? Que ustedes a veces pueden tener un año sin hacer calibración o de pronto más. Entonces deberían garantizar que ese mantenimiento no cambie las condiciones de medición. Pues sería lo mejor, ¿no? Eso digamos que, como les digo, están empezando a molestar mucho más por el tema de mantenimiento y pues ustedes ya lo tienen, ya lo saben, ¿no? Dije, pues mira, Entonces, discúlpame, entonces el año pasado, ¿cómo hicimos? Entonces yo le dije al proveedor de mantenimiento, o sea, para yo cerrar mi no conformidad, tengo que hacer dos mantenimientos, ¿sí? sí. Entonces, hagamos un mantenimiento donde usted haga, por decirlo como se dice, como algo superficial, por decirlo así, que Claro. no me vaya a intervenir tanto el equipo, así yo justifico mi Exactamente. mantenimiento y ya cuando hago la verificación, pues ya hacemos algo más profundo. Entonces, pues el año pasado lo manejamos así. Sí, así digamos que se puede trabajar. Sin embargo, para mí, y según lo que también he hablado con otros auditores, el mantenimiento y las calibraciones y las verificaciones sí se llegan a encontrar en el punto en el que usted, tanto calibrando como verificando, está determinando el estado de su equipo. Entonces, digamos que pues nos salvamos en este caso porque la 5385 no lo dice, pero realmente los mantenimientos también depende de la vejez o de los años de uso del equipo, porque no es lo mismo usted poner un equipo nuevo y ponerlo a trabajar con 6.000 revisiones a poner un equipo con 5 o 7 años con las mismas 6.000 revisiones. ¿Y cómo se puede determinar el estado, entre comillas, de ese equipo? Pues a través, como son instrumentos de medición, pues a través de los procesos de verificación y calibración. O sea, cuando ya esa deriva se está acercando a ese intervalo peligroso del cerca del 80% o bueno, cerca al 20% del valor de la exactitud, pues uno dice, pues este equipo también debería hacerle un mantenimiento, ¿sí? Por ese lado todavía no, los autores no están molestando, pero sí ya, como les digo, tienen ganas, ¿no? O sea que calibración y verificación con mantenimiento sean un proceso un poquito más global, como en conjunto. Como se está manejando, me parece que está bien, ¿sí? Pero pues en términos de que queda ahí como el análisis, ¿no? Listo. Luego cuando revisemos los registros ahí, a ver qué podemos analizar también. Eso, listo, perfecto. Listo. Alguien, Carlos. Listo. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de los términos estos que habíamos mencionado,
que son las características de cómo de un instrumento de medición, cómo puede cuantificar de manera correcta una variable física. Entonces, a través de esos 3 o 4 más bien elementos que pueden determinar el estado, por decirlo así, de un instrumento de medición. Entonces, la clásica explicación de la diana, ¿sí? Entonces voy a hacerla un poquito más chiquita para que debajo me quepa otra imagen. Entonces, lo primero que tengo dentro de los instrumentos de medición es precisamente ese rango de medición. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, en la capacitación que tuvimos allá, habíamos hablado del rango de medición del profundímetro. Y dijimos, bueno, ese rango de medición de ese profundímetro era de 0 a 25 milímetros o de 0 a 1 pulgada, prácticamente 25.4 milímetros, que comúnmente eso es lo que uno encuentra entre los profundímetros comerciales. Entonces, el rango de medición es básicamente, en este caso, una diana para jugar dardos. El rango de medición básicamente es o sería qué valores puede tomar. Entonces, digamos que acá tengo el valor de 10, acá en todo el centro, acá tengo el valor de 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sí, 5, 4. 3, 2, 1, si quieren ahí agregarle a su dibujo más circulitos. Entonces, el rango de medición de mi instrumento de medición, en este caso de mi diana, sería de 4 a 10. De 4 a 10 puntos, ¿sí? En este caso. Entonces, el rango de medición es qué valores, cuál es el valor mínimo y máximo que puede tomar mi instrumento de medición. Rango. Valores o el valor mínimo y máximo que puede tomar mi instrumento de medición. Ahora, resulta que también tengo algo que se llama la resolución, que fue las que estuvimos ahí como 5 o 10 minutos pensando en la resolución del profundímetro y que no la hallábamos y tal. Entonces, la resolución es la medida o el cambio mínimo que se puede hacer entre una medida y otra. En este caso, no puedo decir que porque caiga en la línea el dardo sea 7.5 o 6.5. Lo que voy a decir es que o es 7 o es 6. Es decir, que en este caso, la resolución de mi instrumento de medición está determinada por ese cambio mínimo entre las medidas. En este caso, la resolución sería un punto, ¿cierto? O porque caigo o en 7 o en 6, pero no puedo caer en 6.5 o en 6.3 o en 8.1. No, entonces o es 7 o es 6 o es un número entero, en este caso entre 4 y 10. ¿Listo? Entonces, la resolución se refiere a esa medida mínima. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a decir que tengo 2 jugadores. Entonces, bueno, no, voy a tener 4 jugadores. El jugador con dardos verdes, con dardos azules, con dardos amarillos y con dardos rojos. ¿Listo? Entonces, el jugador, acá le voy a poner que este es el jugador A, B, C y D. ¿Listo? Entonces, en este caso, el jugador A empieza a tirar los dardos y vamos a decir que tira 4 dardos. Entonces, en este caso, tengo un dardo por acá, tengo un dardo por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, esos 4 dardos están bastante alejados del valor que se requiere, ¿cierto? Del valor 10, ¿cierto? Por individual. Pero en este caso, lo importante es,
o lo que contaría para mi experimento es el promedio de esas tiradas. Entonces, en este caso, vamos a decir que el promedio de estas 4 tiradas, más o menos, si las 4 hubiesen sido promediadas, entonces voy a decir que va a ser muy cerca del 10, casi que dio por 9, ¿cierto? El promedio de las 4 tiradas del jugador A, ¿cierto? Bien. Entonces, a pesar de que esas mediciones están dispersas, están muy cerca del valor que se requiere, ¿cierto? El promedio está muy cerca del valor que se requiere. Ahora, viene el jugador B y tira por acá, por acá, por acá y por acá. O sea, este man está justo al revés, porque el promedio de las 4 tiradas sería bastante cercano entre ellas, o sea, no están, las mediciones no están tan dispersas, pero el valor central, el promedio entre ellas, está bastante alejado del valor que se requiere. Vea que me dio 5 y requería 10, ¿cierto? Entonces está bastante alejado de ese valor. Por otro lado, el jugador C puede decir que tiene las tiradas perfectas y el man tiró por acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces, todas las tiradas cerca ahí del 9 y el 8, el promedio de ellas estaría en 9, pero no tengo tampoco dispersión como el jugador A. ¿Listo? Entonces, el jugador C se fajó. Y el jugador D sería el que menos acertó al centro y además de eso tiene más dispersión entre sus tiradas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir las características del jugador A. Entonces, en este caso, el jugador A podemos decir que está cerca, que el promedio está cerca del valor deseado, pero está lejos de las medidas individuales, ¿cierto? Esto es sinónimo de exactitud sin precisión. Entonces, la exactitud la podemos definir como la cercanía a la medida deseada. Cercanía. Así de pronto una definición entendible. La cercanía a la medida deseada. ¿Listo? Esa sería la exactitud. Por otro lado, la precisión tiene un sinónimo que a veces lo vemos en los certificados de verificación o de calibración, que le llamamos repetibilidad. O repetibilidad. Precisamente la precisión o repetibilidad es esa cercanía entre las medidas. Cercanía entre las medidas individuales. Pues a su centro, al promedio podría decirse. ¿Sí? Listo. Entonces podríamos decir que el jugador A es este man. Es exacto, pero no es preciso. Es exacto, pero no es preciso. Preciso. El jugador B es preciso, pero no es exacto. Preciso, pero no exacto. El jugador C es preciso y exacto.
preciso y exacto. Y el jugador D ni es preciso ni es exacto. ¿Listo? Ni preciso ni exacto. ¿Listo? Lo mismo le pasa a un instrumento. Entonces, bueno, yo estaba haciendo esto así para poder dibujar hacer otro dibujito acá abajo. Listo, entonces resulta que comúnmente eso se da respecto a una distribución estadística, ¿sí? Entonces, dependiendo de mi distribución estadística, yo tengo algo que se llama la media o el promedio, ¿sí? Y la mediana o la mitad de los datos, ¿cierto? Entonces, digamos que la distribución gaussiana, ¿sí? O la distribución normal, que es la distribución más conocida en los términos de estadística. Entonces, yo podría decir que esa distribución dentro de, ya no de un experimento de 4 dardos, sino de 100 dardos, de 200 dardos, comúnmente lo que me va a pasar es esto, una distribución gaussiana, ¿sí? O una distribución con alguna forma, ¿sí? En este caso, el centro o el valor requerido, digamos que el valor requerido, vamos a hacer la imagen del jugador A. Entonces, que es exacto, pero no es preciso. Entonces, la distribución, la gaussiana de A sería algo así, ¿sí? Tratándolo de asimilar como a una gaussiana. Y entonces diría que el valor que yo quiero tener, voy a ponerlo acá con negro, es este valor 10, ¿cierto? Que sería todo el centro, que yo quiero sacar 10, sacar la mejor puntuación. Entonces, la distribución de A sería que la media o el promedio de los datos está muy cercano al valor que quiero. Entonces, esta distancia entre estos dos es muy cercana, porque acá tengo 9, el promedio me dio 9 del jugador azulito, y el valor que quiero es 10. Entonces, está muy cercano de lo que necesito. Vamos a ver la del jugador B. Resulta que el promedio dio 5, ¿cierto? Entonces, la gaussiana de este man sería algo así. Pero vean que los datos están mucho más apeñuscados, mucho más cercanos entre ellos, ¿sí? Entonces, por acá voy a tener una media de 5 entre los datos, entre ellos, o sea, este ancho de esta distribución va a ser mucho más cerrado y esto se llama precisión. En cambio, para el jugador A, el jugador azulito, este ancho es mucho más abierto, entonces es poco preciso, no es preciso. Pero la medida central o el promedio sí dio muy cercano al valor que necesito, ¿cierto? Entonces, así podría decir si un equipo, pues lógicamente un equipo me debe cumplir con ambas características, que sea tanto preciso como exacto, ¿sí? Entonces, por eso la 5385 y la 5365 me especifican tanto exactitud como precisión dentro de las características de los equipos. ¿Listo? Bien. No significa que todo se dé a través de una distribución estadística gaussiana o normal. También hay otras distribuciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la distribución Weibull. Entonces, es una distribución que se usa comúnmente precisamente para el mantenimiento. Se usa para el análisis de falla de algunos componentes. Se usa para la velocidad de los vientos de un lugar, bueno, para varias condiciones ambientales también se puede usar, pero vean que en este caso la distribución de Weibull ya no es como acoplada
hacia el centro, sino es más acoplada como hacia un lado. ¿Qué significa eso? Que hay más frecuencia o que es más probable que suceda algo que tiene menor valor a algo que tiene mayor valor. Básicamente eso me dice una distribución de Weibull. Pero pueden haber otras distribuciones como está la distribución, a ver, la distribución estadística triangular. ¿Qué sería? Pues que tiene un pico, pues tiene una figura triangular, fácilmente, ¿cierto? Eso vamos a ver que es bastante relevante para el tema de incertidumbre, cuando hablemos del análisis de incertidumbre. O es más, tratémoslo de una vez. No sé si quedó alguna duda con estos conceptos de precisión y exactitud, porque digamos que de esto dependería bastante el resto. Chat. Carol diciendo buenas noches. Listo. Todo bien, dije. Perfecto. Listo. Entonces, ahora resulta que dentro de... bueno, nos falta definir el error, ¿cierto? Y el error va de la mano de algo que llamamos incertidumbre. ¿Listo? Incertidumbre. Voy a ponerlo acá, porque el error va de la mano, no es lo mismo, pero el error va de la mano de la incertidumbre. Entonces ya sabemos que tanto en verificación como en calibración debemos determinar ese error. ¿Listo? Entonces, el error precisamente es la diferencia que hay entre los promedios de la medida y el valor esperado o el valor máximo que se puede aceptar de tolerancia de un equipo, ¿sí? O bueno, perdón, esa es la comparación de la exactitud. El error es la diferencia entre el valor del patrón y el valor que me arroja el instrumento de medición. ¿Listo? Pues el error de medición es la diferencia entre el valor patrón y el valor del instrumento. El valor del instrumento cuando se patrona. ¿Qué es patronar? Precisamente hacer esa comparación con respecto al instrumento patrón o al patrón, como tal. ¿Listo? O al patrón de calibración o de verificación. Sin embargo, sucede que dentro de ese método, de esa metodología, tendríamos ciertos problemas para determinar, pueden ser problemas de tangibles, como sería, por ejemplo, la resolución de una pantalla, como sería de pronto la resolución del otro instrumento de medición o del instrumento patrón, o sería, por ejemplo, algún error que se dé debido a la incertidumbre propia del patrón, que me va a arrojar otros errores adicionales. ¿Listo? Entonces, esos errores adicionales que pueden intervenir dentro del proceso de calibración y verificación se le asocian a esa incertidumbre. ¿Listo? Entonces, básicamente, la incertidumbre es otros errores,
¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero calibrar precisamente, bueno, este que ya tengo acá dibujado, las celdas de carga del frenómetro. Entonces quiero calibrar mi equipo en masa, ¿cierto? La masa que está midiendo el frenómetro. Entonces, digamos que en este caso yo voy a usar una prensa, ¿cierto? Entonces, ponga acá unos chazos, tin, tin, y de esos chazos, pues, se acoplan una placa a la cual va a soportar una prensa, ¿sí? Y entonces esa prensa empieza a hacerle fuerza hacia abajo al frenómetro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que esa prensa va a estar, eh, bueno, le voy a estar haciendo esa fuerza, pero no va a estar sabiendo qué fuerza le hace. Entonces le pongo una galga que sería mi patrón, mi instrumento patrón, que ese instrumento en este caso también debe estar calibrado, ¿cierto? Con cierta incertidumbre también y con ciertos métodos, ¿cierto? Entonces, este patrón me está diciendo, de pronto tiene una conexión acá, por ejemplo, como pasa con la prensa y la galga que hacen, con la que hacen el proceso de calibración, que tiene acá una pantallita y esa pantallita va diciendo tantos kilogramos, ¿cierto? Entonces, este amigo, esta galga va asociada a esta pantalla digital y esta pantalla digital me está diciendo que tantos kilogramos o cuántos kilogramos va teniendo dependiendo de la fuerza que le está haciendo la prensa, ¿cierto? Entonces, sucede en este caso que yo estoy poniéndole esa fuerza y resulta que cambia un poquitico la fuerza. La resolución de la pantalla como tal, digamos que este es hasta coma 1 kilogramo, o sea, puede darle 0,1 kilogramos, o sea, una décima de kilogramo, ¿cierto? Digamos, imaginemos, eso comúnmente pues puede variar. Entonces, la resolución de la pantalla va a determinar una parte de la incertidumbre, porque ¿cómo estoy seguro que eso no era 0,1, que era 0,1 y no era 0,03 o 0,08 o 0,07? ¿Sí? Entonces, la resolución de esta pantalla, o sea, la resolución del propio patrón, va a determinar un error, un pequeño error, que se va a incluir dentro de el proceso de comparación, o sea, dentro de la propia calibración o verificación. Es decir, que si este valor realmente era 0,03 o más bien 0,08 y lo que está arrojando el patrón es 0,1, pues estoy involucrando ahí un error, ¿cierto? De 0,02 kilogramos, ¿cierto? Que puede ser que no sea relevante y realmente dependiendo de eso es que uno ve qué tan relevante es o qué tan bueno es el laboratorio de calibración. O sea, esa medición de esa incertidumbre puede ser una forma de descartar un proveedor, incluso proveedor de un servicio. Entonces, esa serie de errores, habrá otro tipo de incertidumbre que se asocia ahora al método para realizar esa calibración o esa verificación. Resulta que este método puede ser diferente a la metodología de ponerle unas pesas
unas pesas con unos valores conocidos y medir esas fuerzas sabiendo que esas pesas pesan tanto con tanto porcentaje de error, ¿cierto? Entonces, estas pesas patrón, este método puede involucrar mayor o menor porcentaje de error. Es decir, que la incertidumbre de la medición puede darse tanto por las características del patrón como por las características del método de comparación, de calibración o de verificación, ¿cierto? O el método de medición como tal. Entonces, comúnmente se asocian a esas dos o a una tercera que serían condiciones ambientales. Y ahí el problema viene a darse en que, pues lógicamente ahorita no está hacia ese tema lo está revisando más cuando revisa la 17025 para laboratorios de inspección, de laboratorios de calibración, pero sí se entiende que el tema de por ejemplo, enviar un analizador de gases a calibrar a otro lado y traerlo de nuevo a la ciudad con otras condiciones ambientales, pues digamos que es un poquito difícil de controlar. Por eso, ahorita Eurometric sí o sí en todo momento pues están midiendo temperatura y humedad relativa para registrar dentro de sus certificados de calibración, ¿sí? Entonces, tenemos tres fuentes principales. Dependiendo de qué tanto usted analice esa incertidumbre, pueden salir otras fuentes. Pero digamos que son tres fuentes principales que serían las características del patrón, el método de calibración o verificación, de medición, y las condiciones ambientales. ¿Listo? Entonces, esas fuentes de incertidumbre van a adicionar valor al patrón. O sea, pueden que lo perjudiquen, adicionar, no en términos de siempre sumar, sino de, porque a veces el error puede ser negativo y la incertidumbre puede ser positiva, o a veces la incertidumbre puede ser negativa y el error puede ser positivo, o a veces ambos positivos o a veces ambos negativos. Mejor dicho, voy a tener que tenerla en cuenta, ¿sí? Esa incertidumbre. O sea, ese error debido a otras fuentes que se involucren dentro del propio proceso de calibración. ¿Listo? Entonces, hay un error que directamente es el error de medición, que es la diferencia entre el valor patrón y el valor del instrumento. Y hay otro error que depende de otras fuentes, que puede que sean controlables o puede que no sean controlables. Por ejemplo, el método de medición, perdón, es controlable, pero las condiciones ambientales no son tan controlables, pero sí son medibles. O sea, lo importante es que se tengan en cuenta esas condiciones que generan incertidumbre dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, a esa incertidumbre la llamamos U, comúnmente. U, incertidumbre. U. Pero no sé si ustedes han visto que comúnmente dentro del certificado de calibración me dice es incertidumbre expandida. Entonces, ¿qué entendemos como incertidumbre expandida? Entonces, básicamente la incertidumbre expandida se da o se determina cuando
tengo una distribución estadística. Entonces, digamos que entendiendo eso, yo tengo tres fuentes de incertidumbre. Entonces, debido a las características del patrón, debido a los métodos de medición y debido a las condiciones ambientales. Entonces, digamos que la incertidumbre de las características del patrón son así. Entonces, las fuentes de incertidumbre del patrón se dan como una distribución rectangular, ¿sí? Digamos que las características del método, perdón, la incertidumbre debido al método de medición se da con una distribución triangular, ¿sí? Y digamos que debido a las condiciones ambientales se da como una distribución normal. Entonces, esos sumadas, entonces daría, voy a ponerlas todas sobre esta distribución acá y esta distribución acá. Digamos que daría algo así, como esta azul. Algo como así, ¿sí? Queda como una forma extraña la distribución. Entonces voy a ponerla acá abajo. De la distribución de las incertidumbres sumadas. Algo así, ¿cierto? Esa sería la curva característica de la distribución de las incertidumbres sumadas. Resulta que tengo también un valor promedio, un valor intermedio o una media, ¿cierto? Que será el que más tiene frecuencia más posibilidades tiene de aparecer, ¿cierto? Y entonces la incertidumbre es la incertidumbre expandida es tener en cuenta algo que se llama la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, entramos a otros dos conceptos que sería desviación estándar y desviación estándar y coeficiente de variación. Estos dos no es necesario explicarlos tan detalladamente, porque comúnmente no son más criterios estadísticos que de metodología, pero sí son importantes. Entonces, la desviación estándar básicamente me está diciendo qué tan separados o qué tan alejados están los valores del centro. Entonces, la desviación estándar se puede tomar como una medida indirecta de la precisión de un instrumento de medición o de un patrón, ¿sí? Entonces, la desviación estándar la conocemos con el símbolo de ρ, y ese ρ, no sé si han escuchado en algún caso las estrategias que llaman, perdón, de sigma, es el símbolo sigma. Hay unas cosas que llaman 6 sigma, unas estrategias que llaman 6 sigma, que prácticamente que son tomar en cuenta 3 sigmas hacia la izquierda y 3 sigmas hacia la derecha para involucrar la mayor cantidad de datos que se puedan tomar. Como mínimo, algo que llaman, incluso yo creo que ustedes lo han trabajado, el 95% de confiabilidad. ¿Sí? Ese 95% de confiabilidad significa que solamente estoy dejando un 5% de los datos por fuera de lo que analice. O sea, por acá, de lo que no esté dentro de esos 6 sigma o dentro de esa desviación estándar, no lo voy a tener en cuenta. Esos son muy poquitos datos y no van a no van a tener influencia significativa dentro de mis resultados. Entonces, en este caso, digo que la desviación estándar
para tener una incertidumbre expandida siempre se debe dar como mínimo con el 95% de confiabilidad. ¿Qué significa eso? Que debo tomar tanto la desviación estándar, tanto la incertidumbre hacia la derecha como la incertidumbre hacia la izquierda. ¿Qué significa entonces la incertidumbre expandida? Es después de haber sumado todas las fuentes de incertidumbre, tener en cuenta la incertidumbre en ambas direcciones de la condición normal o la condición central de mi distribución estadística. ¿Listo? A eso se refiere, o esa es la diferencia entre incertidumbre e incertidumbre expandida. Comúnmente, la incertidumbre expandida es prácticamente que si la distribución es normal, por ejemplo, pues la incertidumbre expandida es este pedazo de la derecha multiplicado por 2, ¿sí? Entonces, es como hallar la incertidumbre y multiplicarla por 2, y con eso tengo la incertidumbre expandida, ¿sí? Entonces, por eso comúnmente vemos que K, hay un factor K, que lo asociamos como 2 cuando queremos hallar algo que se llame incertidumbre expandida. ¿Listo? Entonces, resumiendo o recapitulando, tenemos que hay error en las medidas, pero hay otros errores que dependen de otras cosas que no es el instrumento de medición, sino que pueden ser características del patrón, métodos de medición o condiciones ambientales. Si sumamos esas digamos, fuentes de incertidumbre, puedo tener un valor o una distribución de los valores combinada. A eso le llamaría la incertidumbre de la calibración o de la medición, que van a agregar o a restar, dependiendo de lo que suceda, a mi proceso de comparación, ¿listo? Contra el patrón. Finalmente, decimos que la incertidumbre expandida es simplemente tener ambos lados de la curva o ambos lados de la distribución estadística en cuenta. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Por eso multiplicamos por 2. Y eso sería esa incertidumbre expandida. La cantidad de errores totales que pueden suceder tanto hacia el lado positivo como hacia el lado negativo de mi distribución estadística. Que finalmente lo que va a hacer es afectar prácticamente la diferencia que voy a tener en esa comparación que estoy haciendo, ¿sí? Significa que, ya dando algún ejemplo, imagínense que yo tengo acá una serie de patrones para mi profundímetro. Entonces tengo este patrón y tengo este patrón. ¿Listo? Este patrón de acá, digamos que es completamente liso y yo digo que es el 0, ¿cierto? El 0 milímetros. Este patrón de acá, yo digo que la distancia, la medida de esta apertura es 0,5 milímetros. Y que esta apertura de acá es 1 milímetro. ¿Qué pasa? Pues que acá este 0 no es 0, 0, 0, ¿cierto? Sino que tiene más o menos una incertidumbre. Este 0,5 no es 0,5 exactamente, sino que tiene también más o menos una incertidumbre. Y lo mismo con el milímetro, más o menos una incertidumbre.
¿Esta incertidumbre fuente de qué? ¿Del propio patrón o de los métodos con los cuales se calibraron se calibró este patrón? O las condiciones ambientales. Ah, bueno, de las condiciones ambientales, por ejemplo, si esto está a 10 grados, perdón, bueno, en este no se vería tanto, pero por ejemplo en este, si esto está a 0 grados versus está a 100 grados, exagerando la vaina, ¿sí? Si esto está a 0 grados versus a 100 grados, si fuera, por ejemplo, un metal, pues tendería a expandirse y entonces este agujero que queda tiende a agrandarse versus el agujero que estaba a mayor temperatura, pues puede expandirse, puede agrandarse o al contrario, puede disminuir porque aumenta el tamaño acá y puede disminuir ese tamaño dependiendo de esa expansión que sienta ese metal. ¿Listo? Entonces, las condiciones ambientales también están incluidas ahí. Bien, entonces, ahora, yo digo que acá en este caso, mi profundímetro, cuando lo puse ahí, la pantalla de mi profundímetro arrojó un valor que no fue exactamente 0, sino que fue 0,02 milímetros, ¿cierto? Entonces, esta es la medición y este es el valor patrón, ¿cierto? Si la incertidumbre son 10 micras, si la incertidumbre son 10 micrómetros, ¿cuánto sería el error total de la medición? ¿Alguien sería capaz de calcularlo? Si la incertidumbre de esa calibración son 10 micrómetros en ese punto, ¿cuánto sería el error completo o el error total de esa calibración en ese punto? Pero punto 01. 1.01, No, 0.01. 0.01, 0,01. ¿Milímetros? Sí. Ok. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, este es el valor medido, ¿cierto? Valor medido. Y este es el valor patrón. Valor patrón. ¿Cómo hallo el error de medición? Ah, pues fácil. Será más o menos el valor absoluto del valor medido menos el valor patrón, ¿sí? Es decir, voy a tener un error positivo y un error negativo, ¿cierto? Entonces, 0 menos 0,02 pues da 0, perdón, es al revés, el valor patrón menos el valor medio. Me va a dar lo mismo, pero bueno, es importante pues tener bien en cuenta la nomenclatura. Entonces, 0 menos 0,02 me da 0,0 menos 0,02, ¿cierto? Pero como es valor absoluto, entonces me va a dar más o menos 0,02. Es decir, voy a tener un error negativo y un error positivo. Ese va a ser el error de medición en milímetros. Pero el error total va a ser el error de medición más o menos la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre. La incertidumbre dijimos que eran 10 micras, ¿cierto? Entonces, 1 milímetro son 1000 micras. Entonces, 10 micras sería 0,000
1, 2, 3, no. 0,01 milímetro, ¿cierto? Esa sería la incertidumbre. Entonces voy a tener que el error total va a ser cualquiera de las dos opciones. 0,01 más 0,02 me da 0,03 milímetros. Y el valor mínimo sería menos 0,01, menos 0,01, menos 0,02, menos 0,03 milímetros. ¿Listo? Entonces, el error total sería, en este caso, va a variar entre más o menos 0,03 milímetros para un solo punto de calibración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta tanto la incertidumbre como el error que hubo dentro de esa calibración. El error fue la diferencia entre el valor medido y el valor patrón. ¿Listo? Tendría que hacer, si la incertidumbre es igual para todos los casos, tendría que hacer la comparación con cada uno de los puntos de medición, ¿cierto? Tendría que determinar en cada caso qué está sucediendo con cada punto de medición. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. ¿Va quedando claro o van más confundidos ahora? Yo por el momento no tengo preguntas. Vale. Inge Luis y Inge Edwin. Bien, Inge. Perfecto. Todo bien. Sí, vamos bien. Listo, excelente. Bien. Listo. Entonces, vamos a hablar de un último término que es la deriva. ¿Listo? La deriva. Entonces, la deriva es cómo va cambiando eh, cómo va cambiando el error total, instrumento de medición a lo largo del tiempo. ¿Listo? ¿Cómo va cambiando ese error total? O sea, ¿cómo va cambiando tanto el error medido como la incertidumbre a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa? El problema de la deriva, o el problema que siempre tenemos con la deriva, es que tiene en cuenta el error total, o sea, tiene en cuenta la incertidumbre. Entonces, la deriva depende también del laboratorio, o sea, básicamente que si yo no garantizo que mi laboratorio de verificación o de calibración me proporcionen un error, perdón, una incertidumbre suficientemente buena, la deriva me va o va a verse afectada debido a esa incertidumbre. Porque acuérdense que tiene en cuenta tanto la incertidumbre expandida como el error de medición. ¿Listo? Bien. Bien, entonces resulta que imaginemos que, bueno, Inge Luis, ¿cada cuánto se debe hacer
una calibración? ¿Cada cuánto se calibra? Pues según el estudio de lo que es, de los métodos que tengamos en cada centro diagnóstico. Como mínimo acá estamos calibrando cada año. Como mínimo una vez al año. ¿Debido a qué? Yo sí sé de algunos CEDAs que sí tienen ese requisito de que calibran como mínimo una vez cada 12 meses. Pero debido a que usted considera que debe calibrar una vez al año, como mínimo. Pues uno, debido a la cantidad de lo que usted nos decía hace un momento, la cantidad de pruebas realizadas en el año, o la otra es debido al que es, se me fue, al desgaste del equipo como tal. Al desgaste del equipo. Ojo que eso es más acerca del mantenimiento, ¿no? Eso que estamos hablando de la cantidad de inspecciones y el desgaste del equipo se refiere más al mantenimiento del equipo. Ingeana, ¿cada cuánto se hace una calibración? Pues cada vez que se va a instalar por primera vez el equipo, cuando haya cambios, por ejemplo, de software. Cuando hayan cambios de software también. Ok. ¿Y qué más? Y pues ya dependiendo pues de lo que se determine de acuerdo a los periodos de calibración. Ok. Pues Y dependiendo de las... con lo que decía Luis de una vez al año, pues en el CEA lo tenemos como determinado para el profundímetro y termigrómetro, pero ahí sí me corta, no sé qué es con relación a algo, pero la verdad no recuerdo. Ok. En ese caso, es con relación a la decisión interna que ustedes hayan tomado, porque pues comúnmente, por ejemplo, en el caso del profundímetro y termigrómetro, que lo tienen cada vez, una vez al año, es porque digamos que garantizan de alguna manera que dentro de ese año eh, el profundímetro se mantiene de la exactitud que necesitan. ¿Sí? Sí, discúlpeme, Inge, sino que en una oportunidad, en una explicación de metrología, alguien nos explicaba, o sea, por qué una oportunidad que compramos como unos profundímetros, pero esos profundímetros no tenían ni ficha técnica, o bueno, sí tenían ficha técnica, pero la ficha técnica no decía cada cuánto había que calibrarse. Entonces, Ajá. por una norma o por algún tratado internacional o algo así, pero es que no recuerdo, que se recomendaba al menos una vez al año. Pero eso sí no Sí, recuerdo bajo qué norma o qué. ok. Sí, va ahí. Tengo que buscar el documento, pero sí hay una guía que establece que se debería calibrar como mínimo una vez al año. No sé si... Si lo encuentras, lo recomiendo. Listo, listo. Mañana voy a echarle la búsqueda y mañana lo miramos, si lo encuentro. Y el resto de equipos, dependiendo de lo que se determine en el estudio de los intervalos de calibración, ¿cierto? Hay unos CDAs que incluso tienen todas las calibraciones, o sea, la calibración de todos los equipos máximo una vez al año, o sea, el intervalo máximo es una vez al año y lo tienen así debido a precisamente al IDEAM, ¿sí? Porque el IDEAM hay bueno, los criterios del IDEAM establecen que los equipos para mediciones ambientales se deberían, pues es una recomendación del IDEAM, que se deberían calibrar máximo, con que el periodo entre calibraciones debe ser máximo de una vez al año. Entonces, por eso dicen que los equipos ambientales deben calibrarse como mínimo una vez al año, por lo tanto, hacen la calibración de todo el resto de equipos como mínimo una vez al año.
El problema de ese análisis es no hacer el otro análisis. O sea, decir que solamente que todos los equipos se calibran una vez al año, pero qué tal que me dé menos en la medición de intervalos, ¿no? Pues comúnmente no es el caso, pero qué tal que suceda que me dé en vez de una vez al año, si me dé cada 10 meses o cada 8 meses, o que la siguiente sea de entre 8 meses. Entonces, ahí podría haber un problema. Entonces, básicamente lo que tenemos es que voy a tener acá una exactitud del equipo, ¿cierto? Esa exactitud ya la dijimos que era un requisito para el equipo, ¿sí? Que comúnmente o me lo da una normativa o me lo puede dar eh, la ficha técnica o manual del equipo, ¿cierto? Resulta que acá empezó en el año, pongamos de 2022. ¿Listo? Y yo acá tengo la medida del error más U, ¿sí? O sea, el error total. Y entonces en el 2022 inicié con un equipo y resulta que dentro de ese valor de error más U, esta exactitud, digamos que fueran 3 unidades, de lo que sea. Y este error más U me dio 0.8 unidades, ¿cierto? Y entonces lo que va a suceder, o lo que tendría que suceder, o lo más común que suceda, es que cuando yo haga la prueba en el 2023, el error más U de ese equipo, como ya ha hecho más trabajo, ha trabajado más, pues el error más U de ese equipo sea mayor, ¿cierto? 0. Bueno, pongámosle 1.1. 1.1. Entonces, yo quiero programarme, digamos que yo tuve que hacer en 2022 y tuve que hacer calibración en 2023. Entonces, resulta que, pues yo estoy sabiendo más o menos cómo es ese comportamiento de mi instrumento de medición. Voy a ver que estoy subiendo ese error más U. Ojo, como tengo incluida la U, va a depender mucho también del laboratorio, ¿sí? Y algunos auditores nos han dicho, a ustedes le dieron tantos meses debido a que esa incertidumbre está de pronto muy elevada. Entonces, nos han hecho la recomendación de mirar también de pronto o tener en cuenta esas incertidumbres o cómo hacen ese análisis de incertidumbres los laboratorios, sobre todo en el tema de las verificaciones, que hay mucha oferta de laboratorios eh, y que son las que más pueden reducir los intervalos entre verificación y verificación. Entonces, en este caso, digamos que estamos hablando de calibración. Y tengo una calibración en 2022, una calibración en 2023. Entonces, si yo digo que que tengo una pendiente acá, tengo una línea recta y tengo una pendiente, entonces esta pendiente básicamente va a ser mi deriva. Ojalá siempre se trabajara con condiciones lineales de los equipos. Comúnmente en la realidad no es así. Es decir, esta línea recta no es una línea recta, sino que puede ser que en el 2022, digamos que era el frenómetro, 2022 a finales, casi llegando en el 2023, empezaron a llegar muchas motos de alto cilindraje muy pesadas y empezaron a deteriorar mi equipo y empezaron a cambiar la curva. Pero ¿qué pasa? Pues que nosotros igual asumimos una condición lineal y asumimos que entre este punto y este punto
el sistema se comportó o el equipo se comportó como una línea recta, ¿sí? Al linealizar esa situación, yo puedo sacar una pendiente. ¿Cómo va cambiando a medida que pasan los años o que pasan los meses? ¿Cómo va cambiando esto, el error más U, ¿cierto? El error más la incertidumbre. Entonces, lo que puedo decir acá es que entre este año y este año pueden ser, digamos, que fue en 2022 y en 2023, pero no en el mismo mes. Entonces, digamos que fueron 15 meses. Entonces, acá puedo decir que en 15 meses se cambió 0.3 unidades de mi error más U. Y entonces puedo asumir de alguna manera que mi equipo va a comportarse de la misma manera, ¿cierto? Y entonces que el error más U va a llegar a ser mayor en un año, en un determinado, qué pena, en un determinado año, ¿cierto? O en un determinado mes. ¿Qué tan mayor me va a decir qué tan lejos debo estar de ese valor crítico o peligroso que sería las 3 unidades en la exactitud, ¿cierto? Ya sea porcentaje, ya sea kilogramos, ya sea lo que sean esas unidades que me den en exactitud, ¿cierto? Entonces, comúnmente lo que se dice, yo tengo un rango seguro del 80%, ¿cierto? Bueno, realmente esto tendré que verlo reflejado, mañana lo explicamos mejor, pero lo tendré que ver reflejado como una exactitud tanto positiva como negativa, ¿cierto? Porque ya sabemos que el error más U puede ser menos E menos U, o puede ser más E más U, o puede ser más E menos U. Como sea, pues tendrá que tenerse en cuenta. Entonces yo tengo acá un rango seguro, más bien en este caso sería por debajo, del cual mi valor de exactitud no debe pasarse, y si se pasa, yo tengo un criterio límite de ojo. Si se pasa, debo asegurarme de que no se pase. Comúnmente lo que se maneja es ese 20%, o sea, un 80% del valor de la exactitud, ¿cierto? Si ese pedacito hasta acá es el 20%, este sería el 80% del valor de la exactitud. Si acaso el error más U se acerca tanto como a ese, que en vez de darse así, sea como esta línea verde, entonces yo tendría que tener en cuenta que no se pase. ¿Sí o qué? Entonces, que tener un intervalo seguro para que ese error más U no vaya a llegar a ser 3. Porque si llega a ser 3, mi equipo no me sirve. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues resulta que en este caso programaría, digamos que sí va por la línea roja, y vean que acá esta cantidad de meses todavía no estoy ni siquiera cerca de ese 20%, ¿cierto? Entonces podría decir, pues me extiendo un poquito más hasta estar de pronto un poquito más cerca de ese límite, de ese 80%. Y entonces puedo determinar esta cantidad de meses dependiendo de lo que me esté dando el error más U. El error sabemos que es algo directamente relacionado con el instrumento de medición, pero la incertidumbre sabemos que no. Entonces, mucho cuidado con eso, con tener en cuenta ese valor de la incertidumbre. Más o menos esa es la explicación de la deriva, cómo va cambiando el error más U a lo largo de lo que pasan los meses, ¿sí? En este caso, con una función o con una forma linealizada de mi situación, debido a que tengo 2 puntos. Para mí,
un análisis mucho más interesante sería ver a lo largo de la vida del equipo cómo va variando la deriva, ¿sí? Cómo va variando esa función de error más uno. Porque ahí sí me está diciendo algo. Comúnmente en los EDAs no se hace así. Comúnmente en los EDAs se toman 2 puntos y se calcula el punto siguiente. Es decir, se linealiza la situación. Bueno, sí, es una manera que está ahorita aceptada nacionalmente y ONAC lo ve con buenos ojos. Pero si quisiéramos hacer un análisis más profundo de la operación o del estado de mi equipo, sí haríamos, no alimentaríamos solamente con 2 puntos ese análisis, sino con muchos más puntos para ver cómo se está comportando mi equipo y si mi equipo realmente está adecuado. Sucede algo, que a veces lo que pasa es que yo estoy haciendo este análisis y en vez de aumentar ese error más u, disminuyó, ¿cierto? Es decir, voy así. Resulta que se va a tocar es con la curva o con la exactitud. Acá estoy mostrando la más 3. Esta, como tiene una pendiente negativa, se va a tocar es con la exactitud menos 3. Y esa exactitud menos 3 pues va a estar mucho más lejos si la pendiente está negativa. Y entonces por eso a veces me dan esos valores de 100 y pico de meses en el análisis de los intervalos. ¿No? Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta ahora o quedó todo claro, pues para finalizar la sesión de hoy. Bueno, entonces voy a ver si grabó y si grabo les comparto entonces la grabación, de pronto la subo a YouTube o algo así para que la tengan ahí en cualquier momento disponible. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos hasta acá y que tengan una buena noche y nos vemos mañana para la otra sesión. Listo, Inge, si ya sale alguna duda, ya estaremos molestándolo. Listo, vale, perfecto. Bueno. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche, que estén bien. Chao, chao.